Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de confort ambiental y les queremos introducir un tema bastante fundamental dentro de lo que sería el confort lumínico, que es la luz. Desde un punto de vista físico, la luz es una radiación electromagnética que se desplaza en forma de ondas y partículas llamadas fotones. Ahora, ¿por qué decimos que es esencial para la vida en el planeta? Porque la luz cumple un papel vital en distintos procesos biológicos. Un ejemplo claro es la fotosíntesis. Gracias a la luz solar, las plantas pueden producir oxígeno y alimento, lo que sostiene toda la cadena de vida en la Tierra, pero también llega directamente a los seres humanos. La calidad y cantidad de luz a la que estamos expuestos influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra productividad diaria y en algo tan básico como nuestra salud visual. No es lo mismo trabajar en un espacio oscuro que en uno bien iluminado. La luz regula cómo nos sentimos y cómo rendimos. Como mencionaba anteriormente, la luz se entiende como una forma de radiación electromagnética. Esto quiere decir que se desplaza en el espacio como ondas, pero al mismo tiempo se comporta como partículas diminutas llamadas fotones. Esta dualidad entre onda y partícula es lo que hace tan fascinante a la luz, porque combina dos comportamientos aparentemente opuestos en un solo fenómeno. Como podemos observar en el gráfico, la luz que nosotros podemos ver es solo una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. A esta franja se le llama luz visible y es la única que nuestro ojo es capaz de percibir. Va desde los 400 nanómetros, que corresponden al violeta, y son las ondas más cortas, hasta los 700 nanómetros, que corresponden al rojo, y son las ondas más largas. Gracias a esta porción del espectro podemos distinguir los colores y formas de los objetos que nos rodean. El mundo que podemos ver está definido por este rango limitado de longitudes de onda que convierte la energía en una experiencia visual. Como podemos ver, tenemos dos aspectos fundamentales de la luz visible: la frecuencia y la longitud de onda. Estos dos conceptos son clave para entender no solo los colores que percibimos, sino también la cantidad de energía que transporta cada color de luz. Y aunque a simple vista la luz parece algo uniforme, en realidad está formada por ondas con diferentes características. La frecuencia describe cuántas ondas pasan por un punto en un segundo. Se mide en hercios, que equivalen a ciclos por segundo. Cuando decimos que una luz tiene una frecuencia alta, significa que en cada segundo pasan muchas ondas. Un ejemplo dentro del espectro visible de la luz es la luz violeta, que tiene la frecuencia más alta de todas las luces visibles. En cambio, la frecuencia baja indica que las ondas pasan más espaciadas en el tiempo, como sucede en el rojo, que es la luz visible de menor frecuencia. Por otro lado, la longitud de onda no mide cuántas ondas pasan en un segundo, sino la distancia física entre dos picos consecutivos de la onda. En la luz visible, las longitudes de onda van aproximadamente de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Las longitudes de onda cortas, que son más pequeñas, corresponden a colores de mayor energía, como el azul y el violeta. En cambio, las longitudes de onda largas, que son más grandes, corresponden a colores de menor energía, como el rojo y el naranja. Es importante destacar que la frecuencia y la longitud de onda están totalmente relacionadas. Cuando la frecuencia aumenta, la longitud de onda disminuye y viceversa. Esto es porque la luz viaja siempre a la misma velocidad en el vacío. Así, cada color que vemos corresponde a una combinación específica de frecuencia y longitud de onda. El violeta tiene frecuencia alta y longitud de onda corta, el rojo frecuencia baja y longitud de onda larga. Con tipos de iluminación, en el punto 2 tenemos iluminación natural. Esta proviene de fuentes como el sol y la luna, que es la más deseada por sus beneficios en cuanto al confort visual y psicológico. Tiene como principal reto la intensidad y la dirección, que estas varían a lo largo del día, por lo que su manejo requiere de diseño un poco más cuidadoso. Tomando en cuenta esto, también debemos decir que las estaciones del año están directamente relacionadas con la reflexión de la luz natural. Quiere decir que ya que la inclinación del eje de la Tierra determina el ángulo con el que los rayos solares inciden sobre la superficie. En invierno tenemos un sol o una luz natural un poco más inclinada, mientras que en verano tenemos una reflexión ya un poco más perpendicular. También tomar en cuenta los tiempos u horarios durante el día. En la gráfica inferior tenemos los distintos tiempos. En el alba o amanecer, que es más o menos desde 5 a 6 de la mañana, dependiendo igual la estación del año. Tenemos reflexiones y sombras muy suaves a suaves, mientras que en horas centrales al mediodía, durante 11, 12, 1 del mediodía, tenemos una luz de alto contraste, más intensa y más directa. Mientras que en horarios de atardecer, crepúsculo,
6 de la tarde, entre 7 de la tarde, se tiene sombras suaves a sombras muy suaves y un sol más inclinado. Continuando con tipos de iluminación, tenemos la iluminación artificial, que esta fue creada por el ser humano con fuentes como, por ejemplo, bombillas, LED, fluorescentes o incandescentes. Es bastante crucial para el uso de los espacios durante la noche, como también en áreas con poca luz natural. Se caracteriza por la versatilidad y el control que la hacen indispensable, más que todo en la vida moderna. Existen diferentes tipos de fuentes de luz artificial, como por ejemplo las lámparas y bombillas. Aquí es donde entrarían las incandescentes, fluorescentes, halógenas y especialmente las luces LED, que cada vez son ya más comunes. En la, en el ejemplo de la imagen es donde se puede ver los diferentes tipos. También podemos mencionar a las velas y fuego, que aunque estas se basan en la combustión, también son consideradas luces artificiales por ser creadas por el ser humano. Y por otro lado, también mencionar las pantallas, que esas son luces que provienen de teléfonos móviles, tabletas y televisores. En cuanto a la clasificación, principalmente tenemos la clasificación en cuanto a dirección, iluminación directa o indirecta, que esta luz puede proyectarse directamente hacia abajo o de manera más difusa. Esto dependiendo mucho de la posición, al tipo de objeto por el cual se esté reflectando, tipo de lámpara, etcétera. Otra clasificación tenemos la iluminación focalizada, que esta ya se podría especificar por las tiras de luz LED, que pueden usarse para iluminar zonas específicas o de trabajo. O también otro tipo de iluminación más puntuales, como luces LED en forma circular, etc. También tenemos la clasificación en cuanto a las tonalidades o el tipo de luz fría a cálida. En cuanto a la luz fría, tenemos en tonos azulados, o se da en tonos más azulados, con una temperatura que varía entre los 4000 Kelvin, llegando hasta los 6000 Kelvin o un poco más. Este tipo de luz estimula la concentración y la energía, dando como ejemplo los usos en espacios para cocinas, baños, oficinas, lugares de trabajo o zonas de tránsito. Por otro lado, tenemos la luz cálida, que esta predomina los tonos ámbar o anaranjados, que llega a una temperatura entre 2700 Kelvin y 3300 Kelvin. Fue creada para ambientes más acogedores, relajantes, propicios para el descanso y la intimidad. Se puede dar en espacios para salones, corredores, dormitorios y restaurantes. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de la luz. La luz empieza a ser emitida desde una fuente luminosa, las cuales puede ser natural, lo que sería el sol, o una fuente artificial, como podría ser una lámpara, una vela. Ahora, lo que da lugar a la luz son los fotones, que estas son unidades mínimas que transmiten radiación electromagnética. Son como pequeños paquetitos de energía que pueden comportarse a la vez como una onda o como una partícula. Estos no tienen masa ni carga eléctrica, pero sí transportan energía y movimiento. Ahora, para medir la luz se proyecta un láser hacia un espejo colocado a una determinada distancia. Este láser rebota y vuelve, entonces se mide el tiempo total en que tardó en ir y volver. Como ida y de vuelta, la distancia recorrida es 2L. Entonces sería velocidad igual a 2L sobre el tiempo que tardó en recorrer. Ahora, ¿cómo viaja la luz? La luz se proyecta a 300.000 kilómetros por segundo en línea recta, pero a través del vacío, ya que esta velocidad va dependiendo del medio, el espacio, el material y la textura en la que se proyecte o se encuentre la luz. En el aire, lo que sería pasando ya a la atmósfera, esta reduce en 0,03% más lenta de lo que se proyectaría en el vacío, lo que sería 299.900 kilómetros por segundo. Cuando se proyecta en el agua, son 255.000 kilómetros por segundo, y en el vidrio serían 200.000 kilómetros por segundo. La luz se percibe una vez choca con un objeto, así que ahora veremos las 8 posibilidades que tiene. La reflexión es cuando la luz es proyectada en una superficie y ésta rebota, pero esto depende si bien la superficie es lisa, como por decir el espejo, esa va a rebotar en las mismas direcciones, pero si se proyecta en el agua, los ángulos de la proyección de luz estos van a cambiar. Ahora, la absorción. La luz, cuando es proyectada a una superficie, esta depende del color y textura de la superficie. Entonces, como se vio antes que la luz trae diferentes colores, algunos son absorbidos, como por ejemplo aquí las poleras. Los colores más oscuros absorben mayor cantidad de energía que se convierte en calor, por lo tanto, si uno está con ropa oscura, absorbe mayor cantidad de calor que usando una ropa clara.
Ahora, la transmisión es cuando la luz es proyectada y esta atraviesa un material. En el ejemplo estamos viendo un vidrio. El vidrio puede ser transparente, translúcido o opaco, en el cual en el transparente se proyecta de forma nítida el elemento, lo que sería el árbol, y en el translúcido no es tan notable como en el transparente, lo que limita un poco la visibilidad. Y en el opaco directamente no se ve, ya que hay un elemento que lo tapa en su totalidad. La refracción es cuando la luz pasa a través de otro material y este cambia su ángulo de incidencia, que es cuando llega a el ángulo de refracción, que lo proyecta en distintos ángulos, por lo cual puede ver distorsionada la forma del objeto. En la dispersión, la luz se reparte en diferentes direcciones y se proyecta en partículas más pequeñas. Esto se puede ver en los atardeceres, que es la luz proyectada de la atmósfera y se puede ver en los rayos, o en los arcoíris. Y en la interferencia es cuando las ondas se proyectan, en algún punto coinciden, entonces estas ondas se combinan y aparecen colores iridescentes, como serían los de los arcoíris. La difracción es cuando la luz se abre cuando pasa por rendijas, orificios o bordes, en el cual la luz pasa a través de estos orificios que son más pequeños y se proyectan en mayor cantidad e incluso de forma más difusa dependiendo del ángulo. La polarización, al ser la luz una onda electromagnética y su campo eléctrico vibra en diferentes direcciones perpendiculares a la propagación, este pasa por el filtro de polarización y, como en el ejemplo, se pueden ver unas gafas que estas no permiten el paso de todos los rayos del sol. Aprovechamiento de luz natural. El diseño define la legibilidad visual y jerarquía espacial y la atmósfera. Encontramos en patios internos como ejemplo parte de lo que sería una jerarquía espacial. También podemos encontrar en la arquitectura unos elementos de intensidad lumínica. También podemos encontrar lo que es la celosía, que da una luz directa, aliviando el choque térmico de la iluminación. Una cocina necesita la claridad y homogénea. También para preparación de alimentos, pero mientras que en las salas de estar aprovechan la luz tenue. Configuración espacial y percepción de volúmenes. La luz define una geometría resaltando también la altura y la profundidad y también la proporción. Esto ayuda en que la luz tenga el ambiente tenga buena iluminación y también podemos tener un ambiente confortable para lo que es el ambiente. Un espacio con la luz cenital desde arriba genera sensaciones de monumento, mientras que la iluminación lateral enfatiza la textura del muro. La intervención natural se integra a través de la estrategia pasiva en ventanas horizontales, patios internos, tragaluces o también celosías. La luz natural varía a lo largo del día o del año, lo que permite que los espacios tengan dinamismo y también el cambio de la atmósfera constantemente. Un ejemplo que podemos encontrar son las iglesias o museos que presentan una arquitectura con luz natural, controlando así la entrada de luz, generando experiencias simbólicas y contemplativas. También tenemos lo que es la creación de atmósfera y experiencia sensorial. Tenemos la iluminación indirecta también, que tiene una sensación del flujo. El flujo de luz indirecta asimismo se refleja con menos agresividad de fuente de luz de iluminación. Se encuentran ocultos ya que no da luz directa a sí mismo, dando una sensación cálida para el ambiente. Asimismo como la iluminación semi-indirecta. Los arquitectos utilizan la luz como un material más. Esto puede ser beneficioso ya que se usa como la madera, el vidrio, el concreto. Se trata de la combinación. Es parte del flujo luminoso. También podemos encontrar lo que es la iluminación difusa, que es un sistema de flujo lumínico que esto evita que se tenga un tipo de sombra, que llegue a tener una sensación más profunda, ya que esto sí llega hasta las partes más profundas y a las superficies que usualmente no podría llegar para la iluminación artificial. Tanto así que provoca que el ambiente sea con mucha iluminación y que sea homogéneo. Eso sería todo. Gracias por su atención.